Buenos días a todos, gracias por vuestra asistencia. Hoy tenemos el placer de contar en primera persona con Carlos García Paniagua, del Departamento de Ciberdelitos de la Guardia Civil de Navarra, para hablarnos en este webinar de medidas de ciberseguridad para proteger nuestra persona y nuestro negocio. Algo muy importante que parece que solamente pasa fuera de Navarra, pero no. Los datos hablan por sí solos. Ya lo poníamos cuando difundimos la información. En 2000, por recordarlo y refrescarlo a todos, en 2022, 85 denuncias de usurpación de identidad relacionadas con las denuncias ciber. 2.889 denuncias ciber y 2.505 estafas ciber. Son datos preocupantes. Tenemos aquí, como os decía, a Carlos, que es investigador, que está su día a día está investigando casos y denuncias relacionadas con el mundo ciber y que nos va a contar, pues bueno, qué es lo que están trabajando a diario, cómo podemos protegernos, recomendaciones y concienciarnos a todos de la importancia pues bueno, de estar protegidos. Entonces, voy a darle paso, compartimos su presentación. Y recordaros, perdonar que se me olvidaba, que tenéis que utilizar la herramienta de preguntas y respuestas para realizar vuestras consultas. Muchas gracias. Adelante, Carlos. Venga, buenos días a todos. Bueno, yo solo quiero decir dos cosas importantes y para mí importantes, por lo menos. A ver, una, como ya ha dicho aquí Zaskun, yo no soy un formador, no soy un estadista, soy un investigador puro y duro y llevo muchos años en la primera línea de batalla y entonces todo lo que se cuenta aquí o se pueda decir en esta presentación o se pueda decir verbalmente, desde luego es la realidad que estamos viviendo. Y otra cosa que quería también enfatizar antes de empezar es que el tema a tratar es tremendamente amplio. Yo creo que con 5 o 10 horas nos daría suficiente, entonces voy a ir en base a lo que se me ha solicitado haciendo hincapié o saltándonos algunas de las partes de esta presentación, pero la presentación entera quedará a su disposición aquí en la CEN. Y también quiero decirles que en la propia presentación viene nuestro correo electrónico y nuestro teléfono y que, por favor, si alguien no queda enterado hoy, por la circunstancia que sea, de algún tema y lo quiere tratar con nosotros, que no tenga ningún problema en contactar con nosotros vía telefónica o vía email, porque le atenderemos con toda seguridad, ¿vale? Entonces vamos a dar paso ya a lo que es la presentación un poquito. Bueno, como le he dicho, el tema es amplio y tengo que ir un poquito rápido, ¿vale? No voy a tratar el asunto de las estadísticas porque creo que, bueno, aquí tenemos una que se ve, bueno, pues un poquito cómo ha ido evolucionando la cibercriminalidad aquí en España, es una estadística oficial, bueno, pues ya vemos al nivel al que estamos, ¿no? España, además, es uno de los países más atacados. Bien, las principales amenazas para la empresa, siempre yo voy a no ser que se me haga una pregunta, voy a tratar el tema a nivel empresarial. Las tipologías más comunes que tenemos en la empresa son, lógicamente, las estafas, ¿vale? Son pues este tipo de acciones engañosas para producir un desplazamiento patrimonial, es decir, quitarnos el dinero, engañarnos y quitarnos el dinero. Tendríamos a la par o en un ranking muy similar, un poquito a veces por delante, un poquito a veces por detrás, los daños en sistemas informáticos, es decir, lo que conocemos como el ransomware, el malware que nos cifra nuestros archivos y que nos van a pedir un dinero por descifrarlos para que podamos continuar con nuestro trabajo y con nuestro negocio. Y luego también tendríamos otra modalidad que es el descubrimiento y la revelación de secretos, que aquí, bueno, pues es un tema también bastante amplio para tratar y que, bueno, podemos un poquito ver al final cómo lo podemos desarrollar. Bueno, miren, del ransomware es un tema muy amplio que vamos a pasar un poquito por encima porque básicamente el ransomware no me voy a entretener porque son muchas páginas de presentación y nos van a ralentizar mucho. Realmente yo lo único que quería que ustedes se quedaran con esta modalidad del ransomware delictiva es que por mucho procedimiento técnico que pongamos en nuestra empresa, por muchas medidas de seguridad que pongamos, que yo animo a que si disponemos del capital y de la inversión suficiente lo hagamos, bueno, va a ser muy difícil que podamos impedir que nos entre un ransomware. Entonces, básicamente el ransomware lo que tiene que debemos de hacer es tomar unas medidas preventivas que son la copia de seguridad, ¿vale? La copia de seguridad es una medida básica y totalmente imprescindible. Tenemos
desde los modernos sistemas de backup, que bueno, pues nos hacen unas copias en la nube, con unos sistemas específicos anti-ransomware que son realmente pues, muy novedosos, que nos van a costar un dineral, podemos hacerlo si queremos. Y luego tenemos la típica copia de seguridad manual, que lo que recomendamos en este caso sería, que nos va a costar muy poco, pues comprar 2 o 3 discos duros, y lo que vamos haciendo es, con un sistema de backup normal del sistema operativo o alguno que tengamos específico, ir haciendo una copia de seguridad y ir reemplazando ese disco cada semana para que, si en un momento dado nos entra un ransomware y nos infecta esa copia de seguridad que va a estar en ese momento conectada a la red, pues dispongamos de una copia separada ya de la red porque hayamos quitado ese disco duro de la semana anterior y otra todavía posterior, por si nos falla esta primera, de hace 2 semanas. Es decir... Perdona, Carlos, entonces en tema de ransomware, aunque hagamos así un pequeño resumen, también habéis tenido muchas denuncias. El ransomware es una modalidad delictiva que está tan a la par como las estafas, es decir, estamos recibiendo constantemente. Lo único del ransomware es que, así como las estafas prácticamente son constantes en el tiempo, el ransomware va más bien por oleadas. Tenemos unos periodos en los que hay muchos ataques y luego baja mucho para, dijéramos, que el afectado o la posible víctima se relaje y, bueno, pues pasado un tiempo, que pueden ser unos meses, vuelve otra vez a haber una oleada de ransomware. ¿Y cómo actuáis vosotros desde el departamento? Pues nosotros en concreto con el ransomware, como he dicho, lo principal es la copia de seguridad. Si a nosotros nos ha entrado un ransomware, nos ha cifrado nuestros ficheros, hay que tener en cuenta que en la realidad es prácticamente muy difícil, estamos hablando de un porcentaje de que podamos solucionar eso o descifrar esa información de un 1% o menos, ¿eh? O sea, es casi imposible poder descifrar esa información. Con lo cual, nuestra actuación normalmente se basa en asesorar a la empresa, asesorar a futuros, lógicamente ya no ha pasado, recabamos unos archivos determinados que pedimos en el caso concreto cuando tenemos conocimiento de ese ataque, pedimos unos archivos concretos para poder hacernos con ellos, bien que nos los facilite una persona entendida, un informático de la empresa, o bien podemos desplazarnos nosotros a esa empresa y recabar esos archivos. Y esos archivos nosotros, mediante unos procedimientos policiales, los compartimos con Europol para, dijéramos, hacer conexiones de investigación, por así llamarlo de alguna manera, ¿vale? Vale, o sea, nos quedamos con la idea de la importancia de la copia de seguridad aislada. La importancia de la copia de seguridad es totalmente imprescindible. Si no tenemos una copia de seguridad fuera de nuestro sistema, nos la va a cifrar, ¿eh? Entonces estaremos perdidos. Una vez que nos la cifre, tendremos escasísimas posibilidades de, dijéramos, poder obtener esa información, recuperarla. De hecho, aquí tenemos, esto es una captura de una pantalla real que se ha hecho con un intento de descifrado de un archivo cifrado por un ransomware, ¿eh? Entonces, esto, como digo, es real. Esto es un archivo cifrado por un ransomware. ¿Y qué predicción nos hace el programa que debe desencriptar esa contraseña de tiempo que va a tardar en hacerlo? Y estamos hablando de 2,4 millones de años, ¿eh? Esto es una captura de pantalla real, ¿vale? Bien, dicho esto, y si no, a no ser que luego tengamos, bueno, aquí se habla un poquito de las contraseñas robustas, esto vale para todo. Lógicamente hay que tener unas contraseñas robustas que son, bueno, pues eso, lo que todo el mundo ya más o menos conoce. Números y letras, minúsculas, mayúsculas, y aunque sean seguras hay que cambiarlas cada cierto tiempo. No hay que estar uno obsesionado, no hay que cambiarlas cada día o cada semana, pero bueno, dado un periodo prudencial hay que cambiarlo. Pero bueno, esto se puede tratar también más adelante y vale para el ransomware y para cualquier otra modalidad delictiva, incluso para nuestra propia vida particular, ¿vale? Bueno, pues como he dicho, aquí llevan una serie de consejos un poquito prácticos. Tenemos una presentación con una serie de consejos prácticos pues sobre las macros de Office que nos meten malware en nuestros dispositivos o cómo ver las extensiones de los archivos, etcétera. Y también tenemos pues cómo se podría hacer un análisis, bueno, pues por un usuario que no es muy entendido, cómo puede hacer un análisis de un archivo para ver si tiene algún tipo de software malicioso a través de la página Virus Total, que puede haber otras muchas, pero esta es española. Bueno, como he dicho, me gustaría a lo mejor poder desarrollarlo más, pero vamos a ir con poco tiempo. Queda la presentación para cualquiera que quiera mirarla. Vamos a entrar un poquito más de lleno en estas dos modalidades delictivas, en lo que conocemos como hombre en el medio, man in the middle, y business email compromise, que es compromiso del buzón de correo, ¿vale? Bueno, básicamente el man in the middle es un procedimiento en el que alguien se va a meter en el medio de una comunicación entre dos personas, en este caso serían dos empresas, ¿no? ¿Vale? Se mete en el medio mediante unos procedimientos técnicos que no vamos a entrar en ellos ahora porque son tremendamente complejos. El intruso, como ponemos aquí en esta presentación, no solo puede ver este tráfico de información, sino que además puede actuar sobre nuestros propios mensajes, los puede eliminar, insertarlos, modificarlos o detenerlos, detenerlos a su propia voluntad.
¿Cómo nos puede afectar? Bueno, pues esto nos puede afectar, el man in the middle nos puede afectar de la siguiente manera. Nosotros podemos ser el blanco de este ataque de intrusión, con lo cual todas las empresas con las que tengamos, todos los clientes, empresas, proveedores con las que tengamos contacto también se verán afectadas en sus comunicaciones, es decir, podrán leer nuestros correos electrónicos hacia ellos y los correos electrónicos de ellos hacia nosotros, ¿vale? O también podemos vernos afectados de esta manera. Soy una empresa que tengo un buen sistema de seguridad informático, o bueno, no me he visto comprometida en este caso, pero mantengo contacto por email con otra empresa que, bueno, pues si se ha visto vulnerada, entonces mis comunicaciones electrónicas con esa empresa se verán vulneradas. Insisto en que estamos hablando de mensajes por correo electrónico, ¿eh? No estamos hablando de mensajes por WhatsApp o por otro tipo de aplicaciones o pues por este tipo de videoconferencias, etcétera, por correo electrónico. Es una intrusión en los sistemas de correo electrónico. Bien, el email de comprometido es básicamente lo mismo mediante otro procedimiento técnico, pero el resultado es el mismo. Pueden ver nuestras comunicaciones. Normalmente, para realizar este tipo de intrusiones, lo que se suele hacer previamente es el robo de las credenciales, mediante ingeniería social, es decir, tienen nuestras claves y contraseñas. Mediante estas claves y contraseñas pueden tener acceso a un buzón concreto de la empresa, es decir, al buzón de un trabajador, y ahí seguir un poco minando y extrayendo información, o pueden tener acceso a lo que aquí llamamos nosotros el panel de control o de monitorización, que sería el panel que controla todas las cuentas de correo corporativo de la empresa. Aquí la intrusión es mucho mayor porque no solo acceden a una cuenta, sino que acceden a todas. Aquí también lo que suele ocurrir cuando se entra en este panel de control es que estos intrusos ponen unas reglas, lo que se llaman reglas, ¿vale?, para reenvío de mensajes o para obtener información a medida. Es decir, se pueden poner reglas como: cuando recibas un correo electrónico, me lo reenvías a otra dirección de correo para que yo pueda leerlo tranquilamente, o me vas a reenviar correos electrónicos que contengan palabras como pago, factura, dinero, importe, etcétera. Podemos poner una serie de reglas, dependiendo un poco del gestor email que tengamos, ¿vale? Esto también es una captura de pantalla real de una empresa en Navarra, en la que ha habido una intrusión en un panel de control y se ha realizado un desvío de correos electrónicos desde las cuentas corporativas a un correo Gmail, lógicamente del malo y creado expresamente para eso, ¿vale? Bueno, este tipo de ataques, bueno, pues no hace falta incidir mucho, están dirigidos siempre al mundo empresarial, son muy difíciles de detectar. Este intruso, no estamos hablando de una intrusión que pueda estar una persona pues unos minutos, unas horas, pueden estar incluso meses, amplios meses, monitorizando, porque no nos vamos a dar cuenta de esto. Bueno, al final, el objetivo aquí no es tanto el recopilar información para yo tener un secreto o algo privado, sino como para utilizarla después para estafar y obtener dinero. Y ahora vamos a ver un poquito, bueno, pues el resultado final sería este, ¿no? Este sería un poco el resumen de estos dos tipos de intrusiones, el man in the middle y el compromiso del buzón de correo electrónico. Es decir, aquí en la parte de arriba tendríamos una empresa A y una B que puede estar en Navarra o en cualquier sitio, y que, bueno, pues hay una especie de contacto y llega un momento dado en el que este intruso que está en el medio considera que tiene suficiente información y a partir de ahí las comunicaciones entre A y B ya no van a existir y van a ser comunicaciones, en este caso, en el ejemplo, entre A y el intruso, ¿vale? Y las dirigidas desde la empresa A a la empresa B no van a llegar nunca al destinatario, si él quiere. Bueno, aquí teníamos un poquito, bueno, pues unas normas muy básicas de si nos vemos afectados por este tipo de intrusiones. Siempre hay que revisar este panel de control, ¿vale?, de nuestro gestor de correo electrónico para buscar accesos no autorizados e intentos de envío de mensajes y, por precaución, siempre, desde luego, cambiar las contraseñas, tanto de las cuentas corporativas individuales como la del propio panel de control, que tiene una contraseña propia, ¿vale? ¿Por qué llegan a obtener esta información? ¿Que hay algún tipo de vulnerabilidad? ¿No tenemos el equipo protegido? ¿Por qué son capaces de, en mi equipo, obtener la contraseña de mi correo o acceder al gestor de contraseñas de mi correo? Pues básicamente y generalmente por un hecho que es común a todo tipo de intrusión informática, que es la obtención de información mediante procedimientos ilícitos. Podemos tener varios factores. Podemos tener algún tipo de spyware, es decir, algún software que lo tenemos instalado en nuestro ordenador y cuya función es que no sea visible, pero captar información. Entonces, con eso se van a hacer normalmente con contraseñas. Este tipo de software, además, son muy difíciles de detectar por los antivirus porque hay algunos que son muy básicos. Los más complejos, los que son de mayor complejidad, dijéramos, porque hacen más cosas, por así decirlo vulgarmente,
Sí, los antivirus suelen detectarlo muy fácilmente, pero luego tenemos algunos que son keylogger que lo único que hacen es captar nuestras teclas, es decir, nuestro teclado. Estos son bastante difíciles de detectar por los antivirus. Entonces, este tipo, lo único que hacen es enviar todo lo que tecleamos en nuestro ordenador, lo envían a un correo electrónico. Y básicamente el intruso o el malo lo que va a ver va a distinguir rápidamente lo que es una contraseña, un acceso y demás, ¿vale? Normalmente siempre suele ser por ingeniería social. Se hacen con nuestras claves y a partir de ahí van escalando un poquito para obtener mayor información si es que la necesitan. Aquí entrarían, como he dicho, hay mucho para hablar. Aquí entraría también, dijéramos, en una empresa tener cada ordenador con las políticas de privacidad que sean adecuadas para la función de ese ordenador. Es decir, si tenemos un ordenador de una persona que es un usuario básico de la empresa y su cuenta de usuario tiene la política en el conjunto de nuestro sistema de administrador, cualquier intruso que entre en ese ordenador en concreto de ese usuario no solo va a tener acceso a eso, sino que va a ir escalando privilegios en base a esa política del administrador que le va a permitir el sistema operativo y va a poder acceder a muchos más elementos de la empresa. Sí, lo que pasa es que eso es más una parte de lo que sería departamento de informática, ¿no? Correcto, es decir, correcto. el configurar permisos, roles de seguridad para que solamente tengas acceso a lo que tienes que tener acceso. Eso es. Pero, por ejemplo, a la hora de acceder al correo, una posible vulnerabilidad se me ocurre. Yo puedo tener protegido el ordenador de mi empresa, pero en mi casa tengo un ordenador donde instalo de todo, no lo tengo protegido y lo utilizo para acceder a mi correo electrónico de empresa vía web, por ejemplo. Eso no debemos hacerlo. No debemos hacerlo. A ver, lógicamente, en nuestra empresa debemos de tener una infraestructura informática que esté estructurada por una persona que entienda en base a lo que nosotros solicitamos, que lo que vaya haciendo es, dijéramos, asignar a cada persona el rol que tiene en la empresa. Y luego, aparte, lógicamente, si nosotros abrimos nuestro correo electrónico de trabajo en vez de aparte de la empresa, en nuestra casa, claro, podemos tener vulnerado nuestro ordenador personal de nuestro domicilio y, lógicamente, puede haber alguien que se esté haciendo con esas contraseñas y esas claves. Claro. Esto, de hecho, todas las modalidades delictivas dirigidas al mundo empresarial se están viendo tremendamente incrementadas por el uso del teletrabajo. Ha sido un boom, siempre ha sido una escalada hacia arriba, pero con motivo de la pandemia ha sido un boom tremendo por el asunto del teletrabajo. Es decir, tenemos un ambiente de trabajo seguro en nuestra empresa, pero yo teletrabajo desde mi casa y desde mi casa se puede vulnerar, es más fácil vulnerar el ordenador de mi casa y desde ahí ir poco a poco obteniendo información o incluso acceder a la propia empresa, si estoy trabajando en remoto. Por lo tanto, la importancia de diferenciar bien entre lo que son equipos informáticos personales y profesionales. Sin ninguna duda. Y en caso de tener que utilizar un equipo personal para acceder a la infraestructura empresarial, es siempre con conexiones seguras y sobre todo protegiendo muy bien la parte de correo electrónico. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y aparte, bueno, ya claro, a nivel particular en cada casa, cada persona, pues bueno, su ordenador lo tendrá mejor o peor configurado, pero es un tema muy difícil ya de entrar ahí. Pero lo que sí hay que hacer también mucho hincapié es que en el trabajo, siempre en una red de trabajo, dijéramos, de una empresa, siempre habrá que intentar diferenciar mucho dijéramos, la parte de Internet de la parte de trabajo de la propia empresa. Si esas dos partes están bien diferenciadas y protegidas, vamos a evitar muchos riesgos. Lógicamente, el ordenador de trabajo en la empresa no se debería de utilizar, no ya para acceder a Internet, sería ideal que tuviéramos una red específica o cuanto menos bien separada y bien estructurada mediante cortafuegos y antivirus. Pero ya no voy a decir el ordenador de trabajo para ver películas o descargar cosas particulares para yo luego llevarme a casa. Eso es un agujero de seguridad tremendo. Bueno, aquí para explicar un poco el engaño que se va a producir cuando ya partimos en la empresa de que hemos tenido esta intrusión, de que tienen nuestros datos y ahora nos van a engañar. Aquí hay simplemente una presentación donde, bueno, explicamos simplemente lo que significa el dominio en la red, ¿no? El dominio en la red, básicamente, bueno, creo que todo el mundo lo sabe, pero es lo que está detrás de la arroba. Lógicamente, detrás de la arroba es un dominio que podemos tener registrado para tener yo mi página web y mi correo corporativo, y lo que va delante de la arroba, por supuesto, no es dominio y es totalmente configurable, ¿vale? Esto está así puesto para explicar un poquito cómo nos van a engañar. Insisto, ahora ya vamos a hacer una serie de páginas de la presentación donde ya estas personas, estos intrusos tienen nuestra información y han accedido a nuestras comunicaciones y van a querer engañarnos. Bueno, ¿cómo lo hacen? Pues bueno, aquí a la izquierda tenemos unas cuentas reales, lo que pasa es que, bueno, no son españolas, por un poquito, bueno, pues
protección de datos, son cuentas un poquito farragosas, pero bueno, podemos ver un poquito cómo van a crear los intrusos dijéramos, una suplantación, una copia de esa cuenta, pues simplemente cambiando alguna letra, ¿no? En el primer caso tenemos una N por una M o una M por una N, dependiendo. En el segundo tenemos un plural añadido a un singular, y vamos, en el tercer caso tendríamos suprimimos una letra, en la S la quitamos para suplantar, y en el tercer caso lo que hacemos es una especie de cambio ahí de alguna letra también para poder pues, hacer una cuenta simulada de la que sería la original, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué hacen los malos? Pues nos crean una cuenta muy parecida a la nuestra, ¿vale? Bueno, también hay que decir que también los correos electrónicos permiten configurar una cuenta, de tal manera que lo que podemos hacer es introducir lo que sería el dominio en la parte que no es el dominio, y luego la parte del dominio crear uno genérico. En este caso, que tenemos aquí, hemos creado la parte que corresponde al dominio real, de la cuenta real, la hemos introducido en el nombre, por así llamarlo de alguna manera, de una nueva cuenta, y aquí le hemos puesto un dominio muy genérico, mail.com, para que nadie pues, le llame mucho la atención, ¿vale? Y esto se realiza un poquito pues, de esta manera, ¿vale? Introducimos, dijéramos, lo que sería el dominio real de la empresa a la que yo quiero atacar, pues lo vamos a introducir en el nombre. Y con esta cuenta, pues al final lo que vamos a intentar es, dijéramos, suplantar a una original para, como luego veremos, engañarnos. También quiero hacer un pequeño hincapié en el que en algún momento dado, aunque esto no es muy frecuente encontrarlo en las estafas en concreto, hay software que generan email reales, es decir, podemos recibir un email que yo lo analice y diga, bueno, pues que este email por su dominio parece que viene de la cuenta real, que puede ser una cuenta pues, corporativa, de Hacienda, de la policía, de algún ayuntamiento, etcétera. Puede ocurrir porque se puede generar ese engaño. Lo único que ocurre es que si esto no se utiliza mucho, se utiliza más para el ransomware, para introducir, dijéramos, malware malicioso, que para la estafa. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, puedo mandar un correo electrónico desde una cuenta que yo cree, suplantando la identidad o el correo real, la dirección email real, el dominio real de, por ejemplo, pues la agencia tributaria. Pero ese correo, la víctima lo va a recibir y puede abrirlo, de ahí podría descargar ese malware, pero no me puede contestar porque yo no soy quien está utilizando ese correo realmente. Entonces, al no poder contestarse, no se utiliza normalmente para estafar, para las estafas, ¿vale? Aquí vendríamos, bueno, este sería una captura de pantalla de cómo se pueden introducir y, dijéramos, datos para suplantar un correo, un dominio real. Bueno, al final, como hemos dicho, al final todo esto lo que va a hacer es que nos vayan a intentar estafar. ¿Cómo? Pues vamos a recibir un email que suplanta realmente a una cuenta de un cliente o de un proveedor, como hemos visto antes, cambiando una letra, alterando un poquito el orden de las mismas, etcétera. Es una comunicación creíble y va dirigida expresamente a nosotros. ¿Por qué? Porque han podido estar meses viendo nuestras comunicaciones, saben nuestros nombres, saben cómo nos expresamos, etcétera. Bueno, al final también se pueden incluir documentos adjuntos. Hay que tener en cuenta que cuando se monitoriza el correo electrónico por este tipo de procedimientos de intrusión, también tienen acceso a todos los documentos, por ejemplo, facturas, que vayan anexas a ese correo electrónico, ¿vale? Entonces, al final, estas facturas también pueden ser modificadas y pueden ser incluidas en el correo electrónico que nos van a mandar a nosotros ya para engañarnos, con una modificación que lógicamente va a afectar al número de la cuenta, ¿vale? Esta modalidad del desvío de pagos está muy utilizada. Consiste en solicitar pagos o facturas pendientes en una cuenta no habitual, accesible al atacante. Bueno, esto es un poco lo que he estado explicando en este momento, ¿vale? Ellos lo que van a hacer aquí, lo único que van a hacer es ver nuestras comunicaciones. Cuando tienen suficiente información, van a intervenir esas comunicaciones y lo que van a hacer es suplantar a la empresa que debe de recibir el pago y en la factura van a poner un número de cuenta diferente alegando cualquier excusa, que tienen un problema con el banco, cualquier excusa para que la empresa, que en este caso tiene que abonar esa factura, lo haga en vez de a la empresa a la que tiene que pagársela, a un número de cuenta, lo hará a un número de cuenta de una persona, de la organización, de este grupo, que, bueno, pues al final se hará con el dinero y lo sacará de España, lo moverá de esa cuenta inmediatamente, es decir, hará que ese dinero desaparezca en cuestión de minutos, literalmente, ¿vale? Esa es la modalidad, dijéramos, del pago del desvío de factura que nosotros llamamos. Luego también tendríamos... Pasa en Navarra, que es un poco lo que... Vamos a ver. Lo que bueno, a ver, nos asombra, hoy en día no nos asombra nada porque realmente todos estamos expuestos
pero sí que nos parece, no sé, complicado pensar que hay tantos casos en Navarra, en el mundo empresarial y afectados por este tipo de estafas. No es que haya muchos, es que hay muchísimos casos. Sí. Muchísimos casos. Y yo estoy seguro de que el ciudadano de a pie se asombraría de ver la cantidad de empresas y la cantidad económica que se está defraudando por este tipo de estafas, en concreto la que hemos hablado antes, del desvío de pagos. Se está defraudando una cantidad de dinero realmente estratosférica, demencial. Entonces, bueno... Vamos, que si no nos ha tocado, pensemos que lo tenemos cerca. Sí, por eso hay que estar... Sí, hay que pensar, aquí se dice mucho, por lo menos en el argot un poco policial, no hay que ver si nos tocará, sino cuándo nos va a tocar. Esto es algo que está afectando, bueno, es que esto es el pan nuestro de cada día, lo tenemos día sí, día no. Nosotros en el equipo recibimos denuncias de este estilo todas las semanas. Y en algunos casos los importes económicos son muy importantes y en otros casos no son tan importantes, pero son muy significativos para la empresa, porque puede una empresa no tener un capital, pues puede ser una pyme, mediana o pequeña, no es un importe económico de gran envergadura, no estamos hablando de millones de euros en ese caso, pero estamos hablando que para ellos 20.000 euros pues les puede arruinar, pues no sé, pues el mes o el trimestre o el año. Está claro. ¿Vale? Entonces eso es en cuanto al desvío de pagos. Luego también tenemos una modalidad un poquito menos frecuente que la anterior, la que más utilizan los delincuentes. Básicamente lo que quieren es dinero. El dinero en efectivo desaparece rápidamente. Pero si no pueden con ello, o a lo mejor es algún grupo más especializado en este tipo, el del nazareno de toda la vida, pero ahora ya adaptado a las nuevas tecnologías, pues lo van a hacer de esta manera, ¿vale? Al final aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues básicamente lo mismo, la intrusión es la misma, obtenemos información de la misma manera, engañamos de la misma manera, pero lo que vamos a pedir en este caso no es que me desvíes el pago, sino que me envíes mercancía, ¿vale? Lógicamente nos vamos a hacer pasar, el intruso se hace pasar por una empresa solvente, normalmente se van a hacer pasar por grandes empresas, y a ser posible en el extranjero, para que a nivel nacional no pueda existir, bueno, pues un análisis de esa información, si así se verá o no. Bueno, pues puedo decir, recientemente habéis tenido un caso... sí, puedo decir, sin dar datos en concreto, que hace exactamente algunos días una empresa navarra, bueno, pues ha sido víctima de este timo del nazareno, en el que ha enviado una serie considerable de mercancía a Francia, en este caso, y los autores se hicieron pasar por el Leclerc y, bueno, pues solicitaron una serie de mercancías. Esta empresa, lógicamente, navarra, pues creyendo que hablaba con Leclerc, lógicamente entendió que Leclerc pues, es una empresa a la que puede, dijéramos, yo desconozco el argot financiero, puede fiar esta mercancía porque va a recibir ese pago, y envió una serie de transportes con esta mercancía que, bueno, pues claro, cuando llegó el vencimiento de la factura, a 15, 20 o 30 días, y reclamó al Leclerc, pues claro, Leclerc pues no había hecho esta solicitud o esta petición de mercancías. Lógicamente, nosotros con la Gendarmería francesa tenemos una buena comunicación, se hizo lo más rápido que se pudo una gestión, se está en ello todavía, de hecho, porque esto ha sido hace muy poco tiempo, este caso concreto que hablo, no este tipo de estafas que se dan también con relativa frecuencia, pero es que esta gente no se queda en el lugar esperando a que llegue la policía. La mercancía es igual que el dinero, desaparece en cuestión de minutos, de horas o de días, en el mejor de los casos, para nosotros, ¿no? Claro, entonces, este tipo de situaciones te hace pensar que tienes que confirmar todos los pedidos, confirmar todos los pagos, confirmar y reconfirmar, porque si no... Yo siempre digo que yo entiendo al empresario y a la persona que está, bueno, pues el empresario está a trabajar y a ganar dinero, entonces lo que no puedes hacer de policía, ¿no? Pero sí que a lo mejor con este tipo de presentaciones lo que intentamos un poco es concienciar, abrir un poco los ojos para que alguna persona de la empresa, pues cuando reciba este tipo de correos, a veces no son muy llamativos y entonces, bueno, pues evidentemente... sí o sí vamos a ser un poco víctimas, pero en otras ocasiones podemos detectar algo extraño en este tipo de correos, entonces que tengamos un poquito esa mente abierta a que está ocurriendo este tipo de cosas con harta frecuencia, para que podamos un poquito ese caso concreto analizarlo, y siempre por métodos tradicionales que no incluyen el correo electrónico, analizarlos pues cómo, pues si esta empresa a lo mejor navarra que recibió esta comunicación de Leclerc hubiese sospechado, ¿qué habría que haber hecho bajo nuestro punto de vista? Dijéramos pues un poco lo que yo digo, el cuento de la vieja, es decir, yo no me fío de un teléfono que estas personas me hayan dado, lo que voy a hacer es buscar yo en Internet, porque hoy en día Internet nos da todo,
un teléfono, por ejemplo, de Francia, del Leclerc Francia o Leclerc España, y hacer alguna gestión. Oye, vosotros sois Leclerc, sí, soy la empresa tal, ¿me habéis pedido? Sí, no, y a partir de ahí gestionar. Claro, no lo detectaron, pues es imposible hacerlo, pero si hubieran podido hubiera sido ideal. Bueno, igual para todas las comunicaciones no se puede hacer esto, porque si no, no nos daría... Claro. La jornada laboral, pero claro. sí para aquellas que son de volumen o para aquellas transferencias que sean importantes, claro, sí que viene bien siempre esa... Claro. Especialmente hay que estar atento un poquito cuando acabe un poco a lo mejor lo que es, me queda una modalidad más que la estafa del CEO, cuando acabe esta modalidad, especialmente hay que estar un poco atento a este tipo de correos un poco llamativos y un poquitín diferentes a los demás, y ahora veremos cómo un poco, ¿no? Vale, la tercera estafa que se da mucho, vuelvo a repetir, partiendo de que ya tienen nuestros datos porque siempre han accedido mediante este man in the middle o este acceso a nuestro buzón de correo, ya tienen esta información, sería la estafa del CEO, ¿vale? Bueno, esta estafa del CEO es una modalidad, al final no deja de ser otra estafa como otra cualquiera. Aquí también van a pedir el dinero. Lo único que ocurre es que, bueno, esto se da en empresas medianas tirando a grandes. También aquí la estafa del CEO está un poco infravalorada. Hay muchas personas que piensan que esto, bueno, pues se da en empresas tremendamente grandes y tal. No, hemos tenido en Navarra en empresas no tan grandes. Hombre, no de 2 empleados ni 3, pero no tan grandes. Aquí lo que se hacen pasar simplemente, cuando tienen esta información, nos van a dirigir un email haciéndose pasar por nuestro jefe. Entonces, como tienen información, es muy posible que esto ocurra cuando, por ejemplo, y esto es algo real y verídico, cuando el jefe esté pues, en una convención fuera de Navarra, esté en no sé dónde, haciendo alguna gestión. Entonces, vamos a recibir un email suplantando a nuestro jefe, diciéndonos un poquito, oye, ¿cómo están nuestras cuentas? ¿Cómo está? Porque vamos a hacer aquí, en este tipo de correos, como ponemos aquí, siempre se apela un poquito a la urgencia y a la confidencialidad. Siempre se le va a decir al empleado que esto es algo urgente, por cualquier tipo de excusa, y que sobre todo que es muy confidencial, porque vamos a hacer pues una compra de una empresa o adquirir acciones, algo que la empresa, que los demás empleados no deben de enterarse. Esto es lo que suele diferenciar un poquito la estafa del CEO, ¿vale? Entonces, lo que nos van a pedir aquí al final, pues eso, lo que decimos aquí un poquito, van a varios motivos, pueden ser múltiples, lo que se le ocurre a esa persona en función de la información de la que disponga, y al final, lo que nos van a pedir al final es que nosotros hagamos lo mismo de siempre, una serie de transferencias a unas cuentas que ellos nos van a dar, ¿vale? Esta es básicamente la estafa del CEO. Aquí hemos puesto que cuando, bueno, pues si no da mucho tiempo ahora, cuando la persona que esté interesada tenga la presentación, va a poder ver, estos son ejemplos del correo del CEO, bueno, pues ejemplos verídicos de empresas que han recibido empresas en Navarra y que además han sido estafadas. Entonces, en estos ejemplos vamos a poder ver cómo lo que se intenta es un poquito apelar a esa confidencialidad, no se lo digas a nadie, esto es algo entre tú y yo, un poquito también dirigiéndoselo a una persona para que confíe, vea que el jefe confía en nosotros y demás. Pero, bueno, algo básico que siempre recomendamos desde los departamentos de informática es la verificación de ese remitente, que aquí se ve muy claro que realmente no es Alberto Freire, que el email viene de un correo electrónico que no tiene nada que ver y que es algo básico, pero que siempre hay que verificar. Tú, mira, lo acabas de decir mejor que nadie, mejor que yo incluso. Aquí voy a perder un minuto en explicar esto. En este correo de ejemplo tendríamos un supuesto origen del correo, que es donde pone D, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? Vale, ¿aquí qué ha ocurrido? Aquí hay un malo, un intruso, que utiliza un correo que es mail@smtp01.com, ¿vale? ¿Qué ocurre? Para que ese correo no se vea, o en este caso se ve, pero pase lo más desapercibido posible, ha creado una cuenta expresamente que pone afreire.grupologista.es. Grupologista.es es el correo corporativo real de la empresa que se puede ver afectada. Pero ¿qué ocurre? No es el dominio, se ha introducido como texto delante para que el gestor nos lo muestre. Pero el correo real que nos ha remitido este correo, este mensaje, es este de aquí atrás, mail@smtp01, ¿vale? Claro, esto hay mucha gente, como tú en este caso, que lo has visto perfectamente, y hay muchas otras personas que no caen en este detalle y piensan que este señor, Alberto Freire, les ha escrito, ¿vale? Ese es el engaño. Importante, ¿vale? sí. Aquí tenemos, bueno, pues otro mensaje tipo, ¿vale?
podemos ver que se dirigen a nosotros pues, de una forma coloquial, con total soltura, ¿vale? Pues nos han estado observando durante tiempo, y bueno, pues disponen de una serie de datos que son ciertos, otros a lo mejor no lo saben, pero nos los van a preguntar y volvemos al mismo al final. Al final, mediante algún tipo de engaño suficiente, pues van a conseguir que les hagamos unas transferencias, ¿no? De todas maneras, yo voy a dejar a la... Cuando estos oyentes nuestros tengan esta presentación para que los lean detenidamente y ver si ellos podrían detectar en estos correos electrónicos algo que les llame la atención. A mí, en ambos correos electrónicos, tanto en este como en este, yo ya al leerlos hay algunas cosas que, bueno, me llaman un poquito la atención, ¿no? Por ejemplo, en este en concreto, y yo incidiendo en que yo vengo del ámbito policial, no empresarial, pero ahí dice, le ruego no haga ninguna alusión interna o externa acerca de este caso, sino solo en mi correo personal de acuerdo con el procedimiento CNMV. Bueno, yo creo que la CNMV es un organismo que existe, pero no creo que tenga ningún procedimiento y en todo caso no nos lo especifica para que hagamos alusión o no alusión en un correo a que se lo pueda decir a mi jefe o a mi compañero de al lado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, al final son pequeños detalles en los que podemos tener en cuenta. Hay que estar alerta, vamos. Sí, efectivamente. Bueno, aquí hay algunas pantallas que yo, bueno, pues no sé si tampoco a lo mejor por tiempo hacer un poquito más de hincapié, creo que no voy a hacer en ellas. Básicamente se ponen unas pantallas un poquito para que un usuario normal, si no lo sabe, si no es informático o no tiene conocimiento, pues pueda revisar un poquito las cabeceras, o lo que nosotros llamamos las cabeceras o los detalles técnicos de un email, ¿vale? Para, dijéramos, verificar o intentar verificar si ve algo sospechoso, ¿vale? Ponemos un poquito genérico cómo se analizan unas cabeceras de un correo electrónico, ¿vale? Aquí lo ponemos, ¿vale? Explicamos un poquito, bueno, pues el from, es el origen, el return pad es la cuenta respuesta o contestación, ¿vale? Bueno, un poquito ¿para qué? Bueno, pues un poquito para intentar ver esto que, repito, no nos lo inventamos, es un correo real de una estafa, ¿no? Aquí que tenemos pues un supuesto origen, ¿vale? Un supuesto origen que sería el from, es decir, de dónde parece que viene ese correo electrónico. Sin embargo, nos damos cuenta que si yo contesto ese correo electrónico o hay algún error y no lo recibo y se emite una comunicación al origen dando este error, no coinciden estas cuentas de correo electrónico. Es decir, ¿por qué son diferentes? Entonces, no hay ningún motivo para que sean diferentes. Entonces, es decir, aquí ya estamos ante algo que nos debería de abrir un poquito los ojos, ¿eh? Si yo emito un correo electrónico desde un origen, no debe de haber ningún inconveniente en que una respuesta vuelva a ese origen. Si lo hay, es porque no estoy emitiendo desde ese origen, ¿vale? Bueno, al final vamos a ver una cosa, que yo creo que aquí a lo mejor hay que hacer un poquito más de hincapié, aunque sean un par de minutos. Los man in the middle y la intrusión en nuestros correos electrónicos, como he dicho antes, y sin entrar en detalles porque no hay más tiempo, por una estructura que tengamos muy bien configurada, que animo a ello, repito, no vamos a poder evitar que esto nos pueda afectar en mayor o menor medida. Entonces, al final, yo creo que lo que tenemos que tener es un conocimiento y una concienciación del personal, sobre todo que las personas que reciben correos hayan leído este tipo de presentaciones, sean conscientes de lo que está ocurriendo. Bueno, luego también tenemos que tener algún tipo de implantación de medida, que no entramos en cuál porque no soy empresario, de procedimientos para hacer unos pagos seguros de acuerdo a nuestra empresa, a nuestros protocolos, a nuestra forma de actuar, a nuestra forma comercial. También deberíamos de tener estas medidas o mecanismos de canales de confirmación recíprocos para casos de cambio de datos de bancarios, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir algo muy sencillo y muy simple. La gran mayoría de las estafas independientes no suelen ser las del CEO, que lo son también, o las del Nazareno. La gran mayoría de las estafas son por el procedimiento del desvío de pago. Es decir, voy a solicitar que me pagues algo en una cuenta que no es. Deberíamos de intentar tener, cuando recibamos un email de un proveedor o un cliente solicitándonos un pago en una cuenta que no es la habitual, deberíamos de tener un mecanismo, que puede ser, por ejemplo, WhatsApp, que lógicamente no debe de ser el correo electrónico porque estará comprometido o puede estar comprometido, para confirmar ese cambio de cuenta. Un simple WhatsApp a la empresa a la que debo de pagar. Oye, me has mandado el correo del cambio, ¿has cambiado, verdad? Sí, no. Y confirmar este cambio de cuenta. Creo que es algo que no es muy difícil. Una empresa no cambiará de cuenta todas las semanas ni cada mes. Entonces, bueno, pues no creo que sea muy difícil de mantener este tipo de protocolos o medidas, sobre todo en las empresas dentro de ámbito nacional y no, ya digo, en la propia comunidad foral. Ya las empresas internacionales, bueno, pues un poquito más. No difícil, no imposible, pero a lo mejor más complejo. Pero dentro de la comunidad foral o en España pues debe de ser muy posible, ¿vale?
En la medida comercial también de lo posible, para evitar el timo del nazareno, es no adelantar una mercancía que no haya sido abonada, o al menos intentar no hacerlo en el caso de clientes nuevos, recientes o internacionales que me aparezcan de la nada. Y bueno, básicamente eso es lo que ponemos un poquito aquí, ¿vale? Lógicamente, si nos hemos visto perjudicados o afectados, esto es obvio y de cajón, siempre hay que tomar medidas, absolutamente siempre hay que tomar medidas, tenemos que revisar qué es lo que ha fallado, cómo podemos mejorar eso. Lógicamente, denunciar los hechos cuanto antes, mientras antes exista una denuncia, antes existe la actuación policial y mayores posibilidades de éxito tenemos. Y también algo que me gustaría incluir mucho es este último punto que tenemos en esta pantalla. Y es que cuando hemos sido víctimas de un ataque, el man in the middle o el email comprometido, somos al 100% candidatos a nuevos intentos de este mismo tipo de estafa u otros bajo los mismos pretextos u otros pretextos. A largo plazo, no tiene por qué ser la semana que viene, será dentro de unos meses o será dentro incluso a lo mejor de hasta años, pero van a volver a intentarlo. Porque entramos en una especie de, llamémoslo así, listado de personas o entidades que hemos caído en este tipo de estafas y por lo tanto candidatos a las siguientes. ¿Vale? Bueno, y ya por último, me quedan creo que 1 minuto o 2. Muy rápidamente, tenemos, como dijéramos, tipología delictiva enfocada al mundo empresarial, tenemos el descubrimiento y revelación de secretos. En esto hay que decir que tenemos una ley de secreto empresarial que es del año 2019, ¿vale? Aquí estaríamos enfocando esta revelación de secreto a pues, un empleado posible. Normalmente puede ser un empleado, un trabajador de la empresa que puede cambiar de trabajo hacia la competencia y se nos ha llevado, pues, nos ha hecho una copia de nuestros ficheros, de nuestros archivos, y aquí tenemos una serie de requisitos que debemos observar si queremos que estos ficheros, estos archivos, esta información que se ha llevado sea considerada secreto empresarial, ¿vale? Tiene que ser secreto, no ser generalmente conocido por las personas que normalmente utilicen este tipo de información, tener un valor empresarial real, económico o potencial de futuro y haber tomado unas medidas razonables para que esta información sea efectivamente secreta. Es decir, no podemos tenerla ahí en el escritorio porque entonces todo el mundo la puede ver. Y por último, la usurpación del Estado civil o la suplantación de la identidad. Esto es una modalidad delictiva que no se da tanto en el sector empresarial, ¿vale? Porque tiene que reunir una serie de requisitos que normalmente no se reúnen para el sector empresarial. Si existiese, que existe un poco indirectamente en el man in the middle, es decir, en el man in the middle, por ejemplo, estoy suplantando la identidad digital de una empresa, pero este delito de usurpación de Estado civil, suplantación de identidad, quedaría englobado dentro de la estafa, con lo cual no existiría a priori este delito como tal en ese tipo de casos. Entonces, este caso de la usurpación del Estado civil o la suplantación de identidad no se da con tanta frecuencia en el mundo empresarial. Sí se dan algunas otras, como que pueden utilizar nuestra marca, nuestro nombre, nuestros logos. Ahí entraremos en otra dinámica que también es compleja de explicar y que por tiempo tampoco me daría ahora, no me da para explicarla ahora, pero que si alguien está interesado podríamos hacerlo si se pone en contacto con nosotros. Y en principio esto sería lo que sería la presentación. Como he dicho antes, muchas gracias, Carlos. Nada, faltaría más. Sí. Bueno, mientras vais pensando en alguna pregunta, que veo que todavía no se anima mucha gente, si no tengo ya una lista de preguntas para trasladar a Carlos. Me consta que tienes un par de casos de investigación que igual serían interesantes para mostrar. Sí. Los vemos y luego vale. Vamos lanzando ya preguntas, si te parece, ¿vale? Vale. Vale. Bueno, yo voy a... brevemente voy a decir esto. Vale, simplemente lo único, recalcar un poquito lo que he dicho antes y incidir un poquito. A lo mejor ahora la gente no, los oyentes, los que nos están escuchando, pues no tienen preguntas porque no se les ocurre, pero a posteriori pues se les ocurre alguna. Incido, hemos tenido que ir un poquito deprisa porque el tiempo es el que es y esto es un temario muy amplio. Yo animo a la gente a que consiga esta presentación y la lea detenidamente en sus casas o en sus empresas, ¿vale? Y que la den a conocer. Es una presentación que además autorizamos completamente, lógicamente, para difundirla a cualquier persona, a cualquier empresa, etcétera. Y que si tienen alguna duda al respecto, que se pongan en contacto con nosotros. Nosotros la enviaremos, por supuesto, y yo también os animo a que si tenéis cualquier duda, sospecháis un mínimo, os pongáis en contacto con el departamento de Carlos, de la Guardia Civil de Navarra, que me consta que están muy preparados, que ya han resuelto bastantes casos. Los que no resuelven es porque
es muy complicado de hacerlo y no hay nada que rascar, pero si hay alguna opción, seguro que ellos lo consiguen porque hay un equipo muy bien preparado y en ese sentido sí que es importante que lo tengáis en cuenta porque a nosotros en CEN nos llaman muchas veces con consultas, yo siempre os derivo porque sé que vais a responder y así lo han demostrado, entonces pues bueno, que los tengáis ahí en el radar para cualquier tema que os surja. Sí. Vamos a ver Sí. estos dos Sí, casos. perfecto. Vale, bueno, a ver, yo he traído aquí dos casos reales, ¿vale? No son casos muy recientes, pero bueno, es una presentación que tampoco cambiamos muy a menudo, porque bueno, pues no es no la damos tanto como la otra. Y en todo caso, bueno, pues creo que son dos casos bastante típicos, ¿no? Bueno, aquí tendríamos un caso de una operación que vamos a llamarla exitosa, ¿no? Bueno, como vemos, para empezar ya de entrada, se puede quitar esto porque no veo pero bueno, da igual. La operación comenzó en enero, lo vemos arriba, comenzó en enero del año 2017 y finalizó en febrero de 2019. Por lo tanto, ya se hacen ustedes una idea de lo complejas, por lo menos en tiempo, que son estas investigaciones, ¿vale? El motivo de esta investigación, de esta operación policial, fue una denuncia de una empresa navarra. Los afectados al final fueron empresas en Navarra, en Cataluña y en Madrid. El importe económico estafado, como ven aquí, es más de 1.200.000 euros. ¿Vale? Las gestiones internacionales, no nacionales, que se hicieron fueron 2 comisiones rogatorias en una orden europea de investigación, que esto, pues al ciudadano o al que nos esté escuchando, pues le sonará como extraño, pues lógico, pero ya les digo yo que esto conlleva un trabajo judicial importante. Los organismos colaboradores con los que colaboramos, Europol, Orga, que es una oficina de recuperación y de gestión de activos, y de la Policía de Rumanía. Bueno, en este caso, la operación fue un éxito, como he dicho antes, 5 detenidos en Rumanía y se recuperó un importe pues bastante apreciable en cuanto al total defraudado, ¿vale? La fecha del final de la operación fue febrero del 2019. Bueno, este es el resumen básico de la operación. Y ahora he puesto aquí un poquito, vamos a ver si aparece. Esto es, vale, en este cuadro ponemos un poquito, dijéramos, en la parte de arriba se puede ver el resumen de lo que ya he hablado, es una denuncia con un importe, ¿vale? A partir de esa denuncia en Navarra, pues el dinero fue a una cuenta bancaria, que la ven ustedes ahí, y de esa cuenta bancaria, ¿qué ocurrió? Que al analizar esa cuenta bancaria detectamos ingresos de una empresa en Cataluña, al ponernos en contacto con esa empresa en Cataluña también había sido estafada, y a su vez esa empresa de catalana nos dijo que también habían ingresado en otra segunda cuenta, que hoy ahí ven ustedes por las flechitas, ¿vale? Otro importe económico, y cuando hicimos gestiones con esta nueva cuenta, pues apareció esta tercera empresa ubicada en Madrid que también había ingresado ahí. Bueno, todo este movimiento de cuentas, toda esta serie de cuentas que ven ustedes ahí, que están lógicamente, bueno, dijéramos modificadas por protección de datos para que no se vea, pero tienen los IBAN, que podemos ver un poco los países donde son, españoles, rumanos, alemán, italiano. Este gráfico que ven ustedes aquí de cuentas es el movimiento del dinero estafado en las primeras 48. Es decir, a partir de las 48 horas ya no cabe. Entonces, para que vean un poquito la complejidad de hacer este tipo de seguimiento del dinero por las cuentas bancarias de media Europa, ¿vale? Y este sería un poquito el resumen bueno, pues de una investigación, un resumen muy básico y muy esquematizado, sin datos, porque no se pueden dar, ¿vale? Pero bueno, es un poquito... quiero que entiendan y vean la complejidad de hacer este tipo de investigaciones, que es bastante, aunque parece que no. Bueno, y ahora tendríamos una segunda operación, en este caso no voy a calificarla como exitosa, pero bueno, empieza en mayo del 2016 y acaba en julio del 2017. Para no haberse obtenido unos resultados tangibles, pues como ven, también ha sido un trabajo temporal de investigación, cuanto menos, bastante grande. También amplio. Bueno, lógicamente también es una denuncia de una empresa navarra, porque parte de aquí. A esta empresa en Navarra no se le llegó a estafar dinero, quedó en una tentativa, pero a una empresa en Madrid y en Andalucía, en este caso, sí se la estafaron y también, como vamos a ver ahora, a casi medio mundo. Bueno, el importe estafado en este caso no es tan importante como el anterior. En España, en este caso de las empresas en Madrid y en Andalucía, fue un importe de 74.000 euros, que no se pudo recuperar absolutamente nada. Las gestiones internacionales que se hicieron fueron policiales, no hubo aquí seguimiento judicial o actuación judicial. Y también se colaboró, pues, como vemos ahí, con Europol y con policías de varios países europeos. Bueno, al final, ¿qué pasó en esta operación? Bueno, pues miren, pasó este gráfico. Aquí al final lo que dedujimos es que un grupo criminal, que en este caso se encontraba en Nigeria, había creado 101 dominios, habían creado o registrado, como queramos llamarlo, 101 dominios para estafar a un total de 54 empresas, pues como ven, en prácticamente toda Europa, Estados Unidos y Canadá, y poco más, alguna por ahí más suelta. Este registro de dominios es para hacer lo que hemos visto hasta ahora, es decir,
el man in the middle, el email comprometido, es decir, para hacer la estafa de págame en otra cuenta bancaria. Y al final, pues bueno, sí se pudo determinar que existía un grupo, incluso existía algún tipo de localización en Nigeria, pero bueno, Nigeria es un país que bueno, pues es inaccesible a los protocolos, dijéramos, judiciales y policiales en este caso, por lo menos para este tipo de delito, ¿vale? Y este sería el resumen básico, muy esquematizado, de 2 investigaciones, ¿vale? Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. ¿Cuánta información? Necesitaríamos otra hora más, ¿eh? Bueno, es muy amplio. Lo dicho, tenéis el contacto de Carlos, de la Guardia Civil de Navarra, y cualquier cosa aquí a vuestra disposición. Yo, un par de preguntitas que tenemos. ¿Habéis recibido denuncias sobre secreto empresarial en el último año y han resultado a favor de la empresa? Porque yo a esta pregunta añadiría que muchas veces, al no tener bien gestionados los documentos que tienen que firmar los trabajadores, los permisos de seguridad, etcétera, etcétera, después, vía judicial, realmente la empresa, en la mayor parte de los casos, igual no tiene mucho que hacer. Pues está totalmente lo cierto. Vamos a ver. Sí hemos tenido denuncias de revelación de secretos enfocadas a un trabajador barra directivo, como lo queramos llamar. Ya digo que yo dentro del ámbito comercial o empresarial no puedo poner palabras porque no las conozco tanto. Pero bueno, algún trabajador, empleado o directivo de alguna empresa que lo que hace es que se marcha a una empresa. Lógicamente suelen marcharse a la competencia, porque al final cada empresa, bueno, pues hay una persona que trabaja en un ámbito, porque puede ser un ámbito, por ejemplo, de la bodega, de los vinos, o puede ser un ámbito del metal, de la metalurgia. Bueno, pues al final esa persona normalmente se va a trabajar en un ámbito o igual o similar. Entonces, ¿qué ocurre? Esa persona, antes de irse, puede en este caso, hacer una copia de, bueno, pues una serie de ficheros informáticos y yo pues me los llevo y los utilizo. Claro, hemos tenido ese tipo de denuncias, han existido. Creo que el perjuicio para las empresas afectadas, es decir, las empresas denunciantes, en algún caso ha sido bastante considerable, es decir, se les ha podido fastidiar, hablando claramente, sí, bastante, pero el recorrido judicial siempre es muy cauteloso. En este tipo de delitos siempre tenemos que tener en cuenta básicamente los 3 requisitos que hemos visto antes, es decir, la información debe de ser clasificada como secreto, más o menos, por lo menos de esa manera. Es fundamental que tenga un valor económico que nosotros la podamos cifrar, es decir, por ejemplo, yo he podido encargar un estudio o he podido hacer un fichero Excel que me lo ha hecho un empleado, pero que para utilizarlo, oye, pues ha utilizado pues para crear ese fichero, para recabar información de empresas a las que yo puedo, dijéramos, entrar en contacto con ellas para venderle mi producto. Pues oye, he tardado, ese empleado ha estado un mes haciendo ese fichero, bueno, pues la nómina de ese mes, de ese empleado, como mínimo vale ese fichero, ¿no? No ya hablemos de información comprada o adquirida a través de otros canales legales que pueden valer su propio dinero, ¿no? Y también es muy importante en este caso, para que en el ámbito judicial sea considerado como revelación de secreto, que esa información debe de estar guardada de una manera proporcional. Es decir, no puede estar al libre albedrío de la empresa o del empleado. Tiene que estar guardada mediante una serie de razonables para nuestro valor y para nosotros dispongamos nuestra empresa. Y algo que me gusta que has añadido, y es que es muy importante que el empleado conozca que no puede, no debe por ley tener acceso a esos ficheros, no debe copiarlos y mucho menos sacarlos fuera de la empresa, a no ser con el consentimiento, lógicamente, del jefe, del encargado, del propietario, pues en este caso imaginemos pues para trabajar en tu casa o para X motivo. Ese tipo de protocolos debería de estar firmado por escrito, porque si no también puede ser una traba o un impedimento importante a nivel judicial para luego que se materialice, dijéramos, ese delito a nivel judicial. Muchas veces igual en las empresas, por esa relación de confianza, sí, nos atrevemos a que el trabajador tenga que firmar un documento de confidencialidad, pero es básico. Para mí es y tenemos que abordarlo. Muy bien. Tenemos una pregunta muy interesante. Dice, en el caso de que utilicen tu correo para recolectar datos de otra empresa y posteriormente ataquen a esa segunda empresa, ¿tiene alguna responsabilidad de la primera? No tiene ninguna responsabilidad. A ver, en el caso en el que yo he explicado de los man in the middle, de estas intrusiones, he de decir, si no lo he dicho ya,
que, como he dicho, técnicamente es muy difícil y en la gran mayoría de los casos no se logra determinar a ciencia cierta dónde ha estado la intrusión, ¿eh? Por muchos tipos de motivos que no voy a entrar ahora aquí a decir, porque hay muchos procedimientos para hacerlo, porque esta gente, estos intrusos, estos malos, utilizan métodos que van a anonimizar, que van a borrar información, etcétera. Entonces, es muy difícil, realmente, salvo casos excepcionales y muy concretos, encontrar el foco, el origen real y a ciencia cierta de esa intrusión, ¿no? Pero aún así, aún en ese caso, aunque hubiésemos tenido una intrusión en una empresa y se hubiese utilizado ese correo electrónico para, dijéramos, a estafar a una segunda, la primera empresa entendemos que no tiene, nadie quiere que le fastidien su correo electrónico, que le entren, que le lean su correo. Hombre, es aconsejable denunciar también por parte de esta empresa. En este caso, la empresa, en el Man in the Middle tenemos dos empresas. Una que paga a la que estafan, y esa es la principal perjudicada, y una segunda que deja de recibir ese dinero y es una, dijéramos, perjudicada de esta estafa, ¿vale? Entonces, esta empresa que deja de recibir ese dinero técnicamente no es estafada. La que tiene que denunciar es la empresa que ha pagado y, por lo tanto, es la que se considera que ha sido estafada. Ahora bien, la empresa que ha dejado de percibir ese dinero es ideal que interponga también una denuncia, aunque solo sea por una posible intrusión o revelación de secretos, y bueno, y si luego debe de seguir hacia adelante con el tema de, claro, luego ahí queda algo que ya eso queda para estas dos empresas o para la vía civil, que es una empresa ha pagado, pero a donde no es, y hay una empresa que no ha cobrado. A ver, esa empresa que no ha cobrado, ¿qué es lo que va a hacer ahora? Porque reclamar el dinero a la que ha pagado depende de la confianza que haya. Podemos decir, la primera puede decir, no, yo sí, venga, no tengo ningún problema, me he equivocado, me han engañado, te lo pago. O hemos tenido casos en que la empresa que ha pagado, hemos tenido casos, repito, en los que la empresa que ha pagado, por mucha confianza que tenga con la empresa que ha dejado de recibir, dice, no, mira, a mí me han engañado, sí, pero yo ya he pagado, yo ya no te pago. Claro. Complicado. Sí. Una cuestión a nivel, sobre todo en empresas industriales, donde tenemos cadenas de producción, hay equipos con aplicaciones muy específicas. Se comenta que una brecha de seguridad y que algo muy habitual es, pues bueno, lo típico, tengo un ordenador que utiliza una aplicación X de hace muchos años que solamente funciona con Windows XP. Windows XP ya no tiene soporte y es muy vulnerable. Claro. Esto ocurre realmente. Esto ocurre realmente. O sea, tenemos que tener todos los sistemas actualizados y cuando es todos, es todos. Claro, tenemos lo que se llama la Internet de las cosas, ¿no? Tenemos pues máquinas, robots, dispositivos que se conectan a Internet, ¿vale? Aquí ya no hablamos de un ordenador o de un teléfono móvil, hablamos pues, de un robot industrial, por ejemplo, o de una máquina X, la determinada. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Efectivamente, estas máquinas, estos dispositivos, no suele ocurrir que utilizan, no están tan actualizados, lógicamente, en nuestro ordenador. Cuando tenemos nuestro ordenador de empresa o particular conectado a Internet, él solo se va actualizando, el antivirus se va actualizando. Claro, no es el caso de estos dispositivos o estas máquinas que están conectadas a Internet. Aquí normalmente no se actualiza el software, o si lo hace, no suele ser de forma automática, suele ser de forma programada, cada cierto tiempo, cada año, etcétera. Efectivamente, tenemos, por ejemplo, un dispositivo, una máquina que está realmente conectada a Internet, puede tener un software totalmente anticuado. Recordemos que de Windows 7 hacia abajo ya nada tiene soporte. Entonces, claro, estos son brechas tremendas de seguridad. A partir de esa máquina, claro, si esa máquina la tenemos conectada a su web, no solo a Internet, sino a nuestro sistema informático, efectivamente por ahí nos pueden entrar. Entonces, claro, con este tipo de hechos, de casos concretos, bueno, pues debemos de analizarlos puntualmente. El empresario debe de mirar un poquito cómo está configurado esta máquina y, bueno, intentar, dijéramos, hombre, si no se me ofrece la posibilidad, porque esta máquina tiene que trabajar forzosamente con el Windows XP y no hay otra manera de actualizar, pues bueno, debemos de poner un cortafuegos entre esa máquina y el sistema informático de nuestra empresa, si es posible. Además, añadiría como algo también básico, cambiar siempre todas las contraseñas por defecto de cualquier dispositivo IoT, o pongo unas cámaras de seguridad, etcétera, etcétera, porque al final eso también es una brecha importante. Claro. A ver, esto está expuesto un poco en la presentación, lo que pasa es que, bueno, lo hemos saltado un poco por el tema del tiempo, como he dicho. El que tenga la presentación lo va a poder leer. Vamos a ver, las contraseñas, siempre hay que cambiar las contraseñas de todo dispositivo que tenga por defecto. Las contraseñas por defecto siempre hay que cambiarlas, ¿vale? Y lógicamente esas contraseñas debemos de poner unas contraseñas
más o menos, bueno, pues no hace falta que sean 24 caracteres, pero bueno, un número normal, con unas medidas de seguridad básicas. La contraseña más utilizada en España sigue siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, es asombroso, pero aun con los años sigue siendo. Ese tipo de contraseñas se pueden vulnerar en cuestión de segundos o minutos, entonces, bueno, pues tenemos que tener ese tipo de precaución. Cualquier dispositivo que esté conectado a Internet, cualquiera, debe de tener una contraseña suficientemente robusta y que nosotros, aun habiéndola establecido como nueva y eliminando la que tenga por defecto y habiendo establecido una que creamos que es segura, deberíamos de cambiarla cada cierto tiempo. ¿Cada cierto tiempo cuánto es? Pues dependiendo, puede ser 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, pero cada cierto tiempo cambiarlas. Muy bien. Y por último añadiría que si es posible contemos con sistemas de doble factor de autenticación, es decir, un plus de seguridad donde en caso de que se haya capturado nuestra contraseña no puedan acceder al sistema porque tengamos que, digamos, aprobar o validar esa identidad con algún otro sistema, que eso también es importante. El sistema de doble, bueno, tiene muchos nombres, bueno, el de doble seguridad, doble autenticación y demás, es totalmente recomendable en cualquier ámbito de Internet o tecnológico, bien sea redes sociales, dispositivos, todo lo que podamos autentificar, poner una capa más de seguridad con un factor de doble autentificación, en que nos va a mandar un mensaje a nuestro email o a nuestro teléfono, etcétera, es totalmente recomendable. Es un poco más farragoso, pero nos aporta un plus de seguridad. Bueno, pues hemos terminado. Nos gusta ser estrictos con el tiempo. Muchas gracias, Carlos, por supuesto. Muchas gracias a todos los asistentes. Como conclusiones, pues bueno, concienciación, protegernos. Básicamente. Eso está, lo tenemos que abordar. O sea, no hay excusas. Y mucho cuidado con el correo electrónico, sobre todo, porque es al final la vía en la que por la cual más ataques sufrimos y por lo tanto lo tenemos que tener en cuenta. Sí. Gracias a todos. Como os decía, os enviaremos la presentación y el equipo de Carlos a vuestra disposición para cualquier duda que os surja o cualquier problema que podáis tener. Por supuesto. Muchas gracias. Gracias.